Estimados estudiantes, iniciaremos hoy la unidad 5, Programación Estructurada. El día de hoy solamente revisaremos el contenido sobre estructuras de control de decisiones. La programación estructurada es un conjunto de técnicas que aumentan la productividad del programa, reduciendo el elevado tiempo requerido para escribir, verificar, depurar y mantener los programas. La programación estructurada hace los programas más fáciles de escribir, verificar, leer y mantener. Existen tres tipos de estructuras de control: secuenciales, selectivas y repetitivas. Las estructuras secuenciales son aquellas en las que una acción sigue a otra de manera secuencial. Por ejemplo, los algoritmos que hemos realizado hasta este momento, todos son con estructura secuencial. Las estructuras de control de decisiones utilizan decisiones lógicas. La estructura de decisión dirige el flujo de un programa en una cierta dirección entre dos o más posibilidades de acuerdo al valor booleano o verdadero y falso, como lo hemos utilizado en las estructuras. Y las estructuras de control iterativas, también denominados bucles o ciclos repetitivos, se utilizan para repetir un conjunto de instrucciones un determinado número de veces. Como ya les comenté, hoy solamente revisaremos las estructuras de control de decisión o selectivas, como también se conocen. Estas estructuras son de diferentes tipos. Existen las simples, dobles o compuestas, múltiples o anidadas. Esto va a depender de la condición y los caminos que ella debe tomar de acuerdo al planteamiento del problema. A continuación empezaremos con la estructura simple, la más sencilla de todas. Estructura de decisión simple. Ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. La representación de la estructura de decisión simple en pseudocódigo es la que se presenta a continuación. Como pueden ver, dice, ejecuta una determinada acción. Las acciones son los bloques de instrucciones. Cuando se cumple una determinada condición, lo que está escrito en rojo sería nuestra condición. Allí es donde colocaremos nuestra condición, que una vez que el algoritmo evalúe si la condición se cumple, entonces haga este bloque de instrucciones, fin del sí, y en ese momento continúa las líneas de código como estén planteadas en el algoritmo. A continuación veremos un ejemplo de un algoritmo con la estructura de decisión simple dentro de sus líneas de código. Iniciemos con el ejemplo. El enunciado dice lo siguiente: una empresa paga a sus trabajadores una bonificación que corresponde a 300 bolívares por cada hijo y una bonificación por antigüedad de 800 bolívares a los empleados que tienen más de 5 años de servicio. Determine el monto total a pagar al trabajador. Como el análisis de cualquier algoritmo, debemos primero identificar cuáles son las entradas del sistema. Pensemos, ¿cuáles son los datos que se requieren para poder hacer el cálculo de bonificación del trabajador? ¿Qué necesitamos conocer? Primero, el número de hijos, porque por cada hijo le pagarán 300 bolívares. También debemos conocer los años de servicio, porque si tiene más de 5 años de servicio, le darán un bono por antigüedad de 800 bolívares. Identifiquemos dónde está la estructura de decisión simple. En el enunciado la podemos identificar en el momento en que nos dice que recibirá una bonificación por antigüedad de 800 bolívares si el empleado tiene más de 5 años de servicio. Como pueden ver, el algoritmo para calcular la bonificación queda como se presenta a continuación. Inicio,
Leer número de hijos y años de servicio serían nuestras entradas. El monto de la bonificación sería igual a los 300 por el número de hijos. Y entonces aquí viene la estructura de decisión simple. Si los años de servicio son mayores a 5, entonces el monto será igual al monto que tenía anteriormente más los 800 bolívares. Fin del sí. Y como salida sería escribir monto, porque es el monto que se le debe cancelar al trabajador. Fin del algoritmo. Espero que este ejemplo les sea de apoyo para el desarrollo de los ejercicios que están asignados en el aula virtual. Estructura de decisión doble o compuesta. Se utiliza cuando se requiera elegir entre dos opciones o alternativas posibles, en función del cumplimiento o no de una determinada condición. La representación de la estructura de decisión doble o compuesta en pseudocódigo es la que se presenta a continuación. Definimos primero la condición. Si la condición se cumple, entonces ejecute el bloque de instrucciones número 1. De lo contrario, es decir, que la condición no se cumple, ejecute el bloque de instrucciones número 2. Fin del sí. Posterior a ese fin del sí, siguen las líneas de código correspondientes al algoritmo que se está ejecutando. A continuación, presentaremos un ejemplo de la estructura de decisión doble o compuesta. Usaremos el ejemplo anterior y agregaremos una nueva condición. Leamos el enunciado. Una empresa paga a sus trabajadores una bonificación que corresponde a 300 bolívares por cada hijo y una bonificación por antigüedad de 800 bolívares a los empleados que tienen más de 5 años de servicio y de 500 bolívares a los que tienen 5 años de servicio o menos. Determine el monto total a pagar al trabajador. Como vemos aquí, ahora la bonificación por antigüedad tiene dos alternativas: 800 bolívares para los que tienen más de 5 años y 500 bolívares para los que tienen 5 años o menos, que va sumado al monto de la bonificación por cada hijo que le corresponde a todos los trabajadores. La entrada del algoritmo siguen siendo los mismos dos valores: número de hijos, años de servicio. El proceso comienza cuando decimos monto es igual a 300 bolívares por número de hijos. Allí tenemos el primer monto. Ahora viene la línea de código donde el algoritmo debe decidir cuál ruta va a seguir. Va a depender de la condición. Una condición que dice años de servicio mayor o igual a 5, la cual identifico que se aplica un operador relacional. Si años de servicio es mayor a 5 y un operador lógico. Si esto es cierto, es decir, verdadero, entonces el monto va a ser igual a monto más 800. De lo contrario, es decir, que los años de servicio no son mayores a 5, sino menores o iguales a 5, el monto va a ser igual al monto más los 500 bolívares. Allí finaliza la estructura de decisión doble o compuesta. Fin del sí y la salida, escribir el monto. Espero que este ejemplo haya sido de utilidad para comprender la estructura de decisión doble o compuesta. Ya hemos revisado las estructuras de decisión simple, la estructura de decisión compuesta o doble. Ahora revisaremos la estructura de decisiones múltiples. Se utiliza cuando se requiera evaluar una expresión que pueda tomar varios valores distintos y dependiendo de cada uno de estos valores se ejecutan las acciones. La representación de la estructura de decisión múltiple en pseudocódigo es la que se presenta a continuación. Como podemos ver, en color azul vemos la línea donde inicia la estructura de decisión múltiple como todas las demás estructuras que hemos visto. En este caso particular se dice, en caso de expresión hacer. La expresión es
donde se va a evaluar la condición y dependiendo del valor que ella tome, se ejecutará el bloque de instrucciones. Por ejemplo, expresión toma el valor 1, bloque de instrucciones 1. Expresión toma el valor 2, bloque de instrucciones 2. Expresión toma el valor 3, bloque de instrucciones 3. Y así sucesivamente hasta llegar a los valores que se requieren en este caso. De lo contrario, para finalizar, bloque de instrucciones n, fin del caso. De allí inician las demás líneas de código requeridas. A continuación veremos un ejemplo. Para ejemplificar el uso de la estructura de decisiones múltiples, usaremos otro enunciado que dice así: teniendo como dato de entrada el número del día de la semana, es decir, del 1 al 7 en número, muestre el día de la semana. Como podemos ver, este algoritmo es sobre los días de la semana y tenemos 7 alternativas de nombre de la semana. El dato de entrada es el día de la semana, pero en este caso diremos que son los números comprendidos entre el 1 y el 7. Ya sabemos cuál es nuestra entrada. Nuestra salida va a indicar si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Para ello, entonces, usaremos unas líneas de código y se leen así. El algoritmo del día de la semana, inicio, leer día. En este caso, día es un valor numérico que va entre el 1 y el 7. Entonces, en caso de que día sea igual a el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, hacer. Si es 1, escribir lunes. Si es 2, escribir martes. Si es 3, escribir miércoles. Y así sucesivamente. Si es 7, escribir domingo. De lo contrario, es decir, que introduzcan un número diferente a los que comprendidos entre 1 y 7, saldrá un mensaje que dice error, ingrese un número del 1 al 7, entre el 1 y el 7, fin del caso. Allí finaliza la estructura de decisión múltiple y continúa cualquier línea de código pendiente. Espero que este ejemplo les haya servido de ayuda para los casos cuando tengan que trabajar con estructuras de decisión múltiple. Cualquier duda o comentario que necesites hacer, recuerda que tenemos las asesorías sincrónicas por el grupo de Telegram, los días y fechas señaladas en el horario asignado y tienes las asesorías sincrónicas en el foro del aula virtual.